La cápsula para la memoria. Definitivamente lo que tenemos es presidente, papá, y hoy la felicidad me alberga. Imagínense ustedes que como no hubo concertación entre las centrales obreras y demás para el alza del mínimo para el 2024, el presidente Gustavo Petro por decreto subió el 12% para el año 2024. No habíamos visto, estábamos acostumbrados a que los gobiernos de ultraderecha subieran el 3, 3.5, el 5, el 7, el 8, el 9, pero subió el 12%. Observemos, por favor. El gobierno del cambio le cumple hoy al país fijando el incremento salarial a partir de lo establecido en la Ley 278 de 1996. El Ministerio del Trabajo, en su función de promoción del diálogo social tripartito, motivó 10 reuniones bilaterales entre el gobierno, empresarios y centrales que hacen parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, a fin de buscar un acuerdo que permitiera la fijación concertada del salario mínimo del 2024. Hubo aproximaciones y acercamientos y movimiento por las partes, pero no fueron suficientes para lograr un acuerdo. Por tal razón, y en aplicación del inciso segundo del parágrafo del artículo 8º de la Ley 278 del 96, a falta de un acuerdo tripartito para la fijación del salario mínimo, en el marco de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, es competencia del Gobierno Nacional la determinación de dicho incremento con base en las variables económicas contenidas en la ley y la jurisprudencia constitucional. Por consiguiente, el Gobierno Nacional decreta un incremento al salario mínimo en un monto de 1.300.000 pesos, es decir, un aumento aproximado del 12%, y un incremento al auxilio del transporte en 162.000 pesos, el cual corresponde aproximadamente a un 15%, en relación con la cifra acordada para el año 2023. Estos incrementos, con seguridad, permitirán a las y a los colombianos mantener el poder adquisitivo de los salarios para el año 2024. Nuestro propósito siempre atendió la obligación de fijar un incremento al salario mínimo, teniendo en cuenta los criterios técnicos aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República, por la Academia, las bases constitucionales y legales a favor de la generación y garantía de las condiciones económicas que promueven la calidad de vida digna para los trabajadores y sus familias. De esto da cuenta el trabajo de la Comisión Permanente durante un mes, registrado en 4 reuniones formales de diálogo tripartito, 2 reuniones de la Subcomisión de Productividad y una reunión de la Subcomisión de Empleo y Empleabilidad. El diálogo constructivo no solo estuvo alrededor de una cifra de incremento. El Gobierno del Cambio escuchó tanto a gremios, a centrales sindicales y de pensionados en sus propuestas para la protección del poder adquisitivo de los salarios y el equilibrio económico, por lo cual, como complemento a los decretos que hoy entrega el Gobierno, también se informa sobre la desindexación de 88 bienes y productos que sin duda son fundamentales para la calidad de vida de las familias y trabajadores y que fueron consenso en la Comisión de Concertación. El Gobierno del Cambio agradece la disposición que tuvieron los empresarios y los trabajadores con las centrales obreras para que efectivamente pudiésemos haber trabajado conjuntamente de manera alterna 10 reuniones bilaterales. Finalmente, el Gobierno del Cambio seguirá en su empeño de construir desde y con el tripartismo a partir de la disposición de gremios y organizaciones sindicales y de pensionados para los retos que nos depara el 2024 como sociedad. El Gobierno avanza y el diálogo continúa. Como ya ustedes saben, por las cifras del DANE, tenemos hoy una de las tasas de desempleo más bajas de los últimos años.
Solo por allá en el año 2017 se obtuvo una de 8,7%. Hoy estamos en 9%, de acuerdo a esas cifras. Ha crecido el empleo, más de 800,000 puestos de trabajo. En un año, a punto de terminar, que tuvo un incremento del salario mínimo de 16 puntos, mientras la inflación está a punto de llegar a un dígito, 9,5 probablemente. Falta un mes aún de medición. ¿Qué significa eso? Que muchas de las teorías económicas que se ofrecen como de expertos, pues no fue cierta, porque el salario real creció en Colombia aproximadamente 6 puntos, cogen el nominal, crecimiento 16, cogen la tasa de inflación 9,5, la diferencia del salario real, y ese salario real al crecer no tumbó el empleo aumentó y de manera sustancial. Es decir, que no es cierta la tesis que si aumenta el salario real, disminuye el empleo. Sobre esta base nos proyectamos al año entrante. En el año entrante creemos que la inflación va a bajar aún más. Ojalá se ubique en 6, 5 puntos, ese es el objetivo. Y aquí estamos aumentando el salario mínimo en cerca de 12%, un poquito más de 12%. Eso significa que va a haber también para el año entrante un crecimiento del salario real en términos del salario mínimo. El nivel de vida de los colombianos que están ligados al salario mínimo va a crecer. Ahí surgen unos interrogantes. Sabemos que la mayor parte de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo, que muchos no ganan salario, sino un ingreso en la economía popular, que otros tipos de salarios no están ligados necesariamente al salario mínimo, etcétera. Pero aquí 2,5 millones de familias vulnerables obtienen un beneficio neto con este decreto del gobierno. Y seguramente millones de familias más podrán ser arrastradas a un mejor nivel de vida gracias a este decreto. Hemos tomado una posición similar a la del movimiento obrero en Colombia, a la de las y los trabajadores. No estuvo muy distante el punto de vista del empresariado, en su mayoría agremiado, con excepción de FENALCO, de la posición de los trabajadores. Fueron 0,5 décimas de distancia. Así que no fue mayúscula la separación. Con un poco más de tiempo quizás hubiera llegado a la concertación, pero hay un límite legal que la ministra acaba de escribir y por tanto el gobierno ha tomado su decisión. Su decisión es acercarnos a la posición trabajadora. Sobre la economía que viene, a partir del 1 de enero, yo quiero hacer algunas propuestas, no anuncios, sino propuestas. Bueno, pues muy buena noticia, excelente noticia para los colombianos, el presidente del pueblo definitivamente. Y recordemos también que para el sector público hay una especie de prima, una bonificación adicional, ¿no? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, así como también tenemos que tener en cuenta que para el año que viene, en el 2024, según acuerdo con el Banco de la República y con el sector financiero, las tasas de interés bajarán. Este era el video, espero les haya gustado, por favor suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios desde aquí, un inmenso abrazo, chao, chao.